Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean ustedes bienvenidos a este estudio de escuela sabática que estamos empezando. Hoy es día miércoles, estamos por la noche, pero para la escuela sabática va a ser día 15 de junio del 2024, la lección número 11 que se llama Encuentra tu propósito de vida. Se llama la escuela sabática. Encuentra tu propósito de vida. Las lecturas que nos marcan están en Mateo y Marcos, capítulo 4, verso 17 y Marcos 1, 15. Son pasajes que ya conocemos acerca de la predicación de Jesucristo. Les está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse todos. Está llamando hacia el arrepentimiento. La semana pasada vimos un tema interesantísimo acerca de la metanoia, ¿se acuerdan? Y todo eso, bueno, ya una vez que hemos pasado del arrepentimiento, de esa metanoia, de ese cambio de mente, y estamos ya ubicados aquí, entonces ahora ¿hacia dónde jalamos? ¿Hacia dónde le tiramos? ¿Qué hacemos? Bueno, esta escuela nos va a llevar hacia allá, voy a tener que usar mi cuaderno aquí porque está muy chiquita la escuela ahora allá. Y bueno, el texto base dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese es Efesios 3, 10 al 11. Este es el texto base. El énfasis para hoy es comunión en el propósito. Y el objetivo dice, resaltar la importancia de ayudar a las personas a descubrir su propósito de vida, proclamando el reino de Dios, formando discípulos y brindando oportunidades para el servicio, creando así una comunidad donde los creyentes puedan encontrar sentido y significado en sus vidas. Ese es el objetivo. Y recuerden que cuando hacemos un objetivo respondemos a las preguntas ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? Entonces, si tenemos estas preguntas, encontramos que el objetivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resaltar la importancia de ayudar a las personas a descubrir su propósito de vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Proclamando el reino de Dios, formando discípulos y brindando oportunidades para el servicio. 3 cosas vamos a hacer: proclamar el reino de Dios, formar discípulos y brindar oportunidades para el servicio. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para crear una comunidad donde los creyentes puedan encontrar sentido y significado en sus vidas. Eso es lo que vamos a hacer. Recuerdan ustedes que al principio de la escuela, al principio, después del objetivo, trae un recuadro, que es el ideal de la iglesia, o que de alguna manera es lo que se supone que en la iglesia vemos. Entonces, en este recuadro encontramos hoy que en la iglesia de Dios te animamos a descubrir tu propósito de vida. Creemos que cada persona tiene un propósito único y valioso, y nos esforzamos por ayudarte a identificarlo y vivir en plenitud. Esto es lo que realmente está diciendo el ideal de la iglesia, ¿sí? Vivir en la iglesia, ese es nuestro ideal, animar a descubrir el propósito de vida, ¿sí? Creer que cada persona tiene un propósito único y valioso y esforzarnos por ayudarles a identificarlo y vivir en plenitud. Este es nuestro recuadro donde estamos en él, de alguna manera, digámoslo así, en el objetivo, en la parte central de la iglesia, lo que la iglesia es, el ideal de la iglesia, ¿sí? Ahora, sí, miren hermanos, si nosotros vemos nuestra iglesia, nosotros vemos lo que tenemos. Miren, les puedo decir una cosa, ¿sí? La maldad de la humanidad, ¿sí? El problema de la humanidad, voy a tener que hacer un poquito más grande porque nada más que no encuentro cómo agrandarlo. Pero bueno, creo que no lo abrí en el lugar correcto. Pero bueno, lo voy a tratar. Entonces no me voy a ver aquí. Pero bueno, ya saludé a todos. Hermanos, miren, si no voy a poder guiarme. Voy a plantearles, ¿no? De todos modos, no puedo. Bueno, ahí está. Vamos a seguir la guía que es esta, ¿sí? Hermanos, miren, entonces tenemos acerca del asunto de los males que aquejan a nuestra sociedad actual, y uno de los males que aquejan a nuestra sociedad actual es la falta de sentido y propósito con el que la gente vive.
Muchos tienen sentidos, muchos tienen propósitos acerca de otras cosas, pero déjenme decirles una cosa acerca del sentido. El sentido, hermanos, es la creencia de que la historia se dirige hacia una meta, ¿sí? y que el mundo no se dirige hacia esa meta. La muerte no es el final, y el mundo no se dirige hacia la aniquilación. Hay algo más allá. Eso es lo que le hace falta al mundo. Si vemos el mundo, observamos el mundo, realmente cuando se acerca el final, la gente tiembla. Todas las películas que vemos apocalípticas narran acerca del miedo que tiene la sociedad en lo que es el torno a lo que es el final. Lo que va, o sea, no saben si va a haber algo más allá o no. Nosotros sí lo sabemos. Entonces, tenemos sentido. Entonces, ese sentido, para explicarlo así de esa manera, entonces el sentido es la creencia de que la historia se dirige hacia una meta, tiene una meta. Y que este mundo no se dirige hacia un catastrófico final, ni que la muerte es el final. No, hermanos, hay algo más allá. Y entonces entramos a lo que es sentido. Tenemos un sentido de vida, una meta hacia donde dirigirnos y un propósito, ¿sí? El propósito es que nosotros, ¿sí? Esto es un lugar y un papel que tenemos que desempeñar. Aquí estamos en este mundo, este es el lugar donde nos han puesto, y aquí en medio de la historia tenemos un propósito que nos va a que cada individuo tiene en la tierra, ¿sí? Entonces, el propósito, hermanos, tú existes como voluntad de un ser superior, porque Dios quiso hacerlo así, en este caso Dios, ¿no? Entonces estamos aquí para cumplir una misión, porque esa es la razón de nuestra existencia. En particular, todos tenemos un propósito. Con esto no queremos decir que con el propósito el destino es inaludible y ya no puedes cambiar. No se trata de eso. No es. Ni estamos hablando de una creencia nihilista, en el cual la creencia nihilista es la que cree que no hay nada, que ya no hay nada y que se acaba todo, que la actitud es trágica y que todo va a terminar en algún cataclismo, que no hay nada que esperar, no hay nada de esperanza, no hay nada de que más adelante, no hay dirección, no hay propósito, no hay sentido, no hay nada. Esa es la creencia, ¿sí? Y esto puede acarrearnos consecuencias fatales. Nosotros podemos comprender una cosa, a diferencia del mundo, que ese es el mal del mundo, que no tiene ni sentido ni tiene propósito. Sus únicos propósitos son aquí y ahora y se acabó. No piensan que hay algo más allá. A diferencia de ellos, nosotros sí tenemos ese sentido de propósito, ese sentido y ese propósito, ¿sí? El mundo no cree en esto. Lamentablemente carece de ese sentido. No porque no tenga, sino porque lo ignoran o lo rechazan. No quieren ver más allá. Están en esa creencia nihilista. El mundo entonces se queda corto. Nosotros vamos más allá. La iglesia, hermanos, la iglesia es una comunidad que sirve como instrumento de Dios para abrir los ojos de las personas y que éstas puedan darse cuenta del sentido que tiene todo. Miren, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la predicación, de la enseñanza y el testimonio, además de animar y acompañar a las personas, para que todas ellas realicen y encuentren y descubran su propósito de vida. Eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Por lo tanto, si nosotros logramos hacer esto, hermanos, ¿sí? Vamos a entender lo que es el sentido y el propósito. Vamos a hacer un pequeño corolario ahorita. Al final vamos a ver entonces una cosa. El mundo, hermanos, que hace mucho tiempo dejó de pensar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, lamentablemente el mundo carece de ese sentido y no tiene propósito, o sí lo tiene pero rechaza lo que realmente viene más allá de la vida. Entonces el mundo se ha dado por vencido, ya no cree nada, ya se acabó, y entonces se entrega al vacío y a la desesperanza. Por eso tenemos estos males, por eso la gente solo está pensando en el aquí y el ahora. Quiero ser poderoso ahora, quiero tener esto ahora, quiero hacer esto ahora, porque después no sé si haya o no haya vida. Entonces se dan a eso. Entonces en esta lección nosotros vamos a ver cómo Jesús provee de sentido y de propósito a la gente, y lo puede hacer, y lo que puede hacer la iglesia, hermanos, para continuar ese legado que Jesús nos ha dejado. Entonces tenemos que la humanidad está mal, está perdida porque cree que su destino está acabado, no hay nada más que hacer, pero nosotros como iglesia sí encontramos que tenemos sentido y propósito, puesto que este sentido y este propósito nos lo ha dado Dios. No es un destino acabado o
dictatorial que no va a cambiar, no, es un sentido y es un propósito de vida el que nos están concediendo a nosotros. Entonces, la iglesia, nosotros vamos a servir, al igual que lo hizo Jesús, de cómo podemos ayudar a la gente a que encuentre un sentido y no se quede vacía y perdida. Eso es lo que dice nuestra narración. Ahora, vamos entonces a ver lo que hace Jesús. Y Jesús hace lo siguiente. Primero, lo que hace es anunciar el reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios que está anunciando el Señor. Este sentido, esto nos da que entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Bueno, Jesús anuncia y para eso hace cuatro cosas que hace. Miren, la manera como Jesús lo predica es una manera maravillosa y es una manera portentosa. Primero, déjeme decirles lo siguiente. Vamos a entender esto. Jesús va a predicar y a enseñar el reino. Va a hablar acerca del reino de Dios como una realidad presente y que está accesible para todos. Él dice: el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, primero, su encarnación. La encarnación es la manifestación más clara de que el reino de Dios ya está aquí. El cual, dice Juan 1:14, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino a hacer su habitación. Esto nos dice a nosotros que entonces el reino ya está aquí. ¿Sí? Él hizo anuncios, hermanos, directos. Él predicó, ¿sí?, explícitamente sobre el reino de Dios. Ya lo leímos en Mateo 4:17. Ahora, Él, además de hacer su encarnación, Él también, hermanos, otra acción que Él tiene es que Él usa parábolas para predicar. Entonces Él anuncia el reino. El reino de Dios está aquí. ¿Cómo? Primero viene Él, se establece aquí y hace su habitación entre nosotros. Además, usa parábolas, explica, enseña sobre la naturaleza de los valores y las exigencias del reino. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a. Y empieza a utilizar ese tipo de enseñanzas para que podamos entender lo que es el reino de Dios y así vivirlo, entenderlo, comprenderlo y asimilarlo. Para que vean que el reino de los cielos se ha acercado, entonces empieza a hacer milagros. Empieza a haber curaciones, empieza a haber expulsiones de demonios y empieza a mostrarles la palpable presencia de Dios. Fíjense qué curioso, los fariseos lo acusaban y le decían qué autoridad tenía para hacer todas estas cosas. Y Jesús les dice, bien claro, les voy a contestar si ustedes me contestan algo antes. ¿Sí? ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y entonces aquí se queda pensando, dice, si decimos que es de Dios, nos va a preguntar, entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que es de los hombres, le tenemos miedo a la gente, porque la gente tiene mucho respeto por Juan. No te vamos a contestar, yo tampoco les voy a decir qué autoridad tengo. Pero sabemos nosotros que la autoridad que tenía era de parte de Dios. Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los quebrantados, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera. El plan de trabajo de Dios estaba trazado en 4:18, por lo tanto se está dando. Quiere decir que entonces el reino ya está aquí. Entonces, Él, hermanos, no solamente usa parábolas y realiza milagros, sino que además también de alguna manera, él predicó mayormente a los márgenes de la sociedad. Él predicaba a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente sin dinero, a la gente iletrada, no le predicó a los ricos. Ellos escuchaban su predicación porque iban de metichones, pero realmente su predicación iba hacia todos los publicanos, los fariseos, hacia toda la gente pobre, hacia ellos iba. Él se iba y se metía en los lugares más recónditos de Israel. Casi no iba a los centros culturales ancestrales como Jerusalén, etcétera. Aunque sí fue, pero ahí le predicó a los que estaban en el estanque de Siloé. No predicó desde el púlpito del templo o desde el templo. No, él predicó a la gente que estaba afuera esperando algo del templo. Ahí estaba él. Entonces Él, además de eso, perdona pecados. Hermanos, hay un sinfín de textos que si ustedes lo leen va a encontrar esa riqueza de la que le estoy hablando. Hay muchos textos ahí. Hermanos, aquí estamos viendo cómo el Señor perdona pecados. Gente que se encontraba le perdonaba pecados y esta sanaba. Tus pecados te son perdonados. Anda, ve, quedas limpio. Y así está el Señor haciendo esa obra, está lavando, está perdonando, está enunciando, hermanos, las ordenanzas y cumpliendo, y está poniendo de alguna manera enseñanzas, compartiendo enseñanzas. Anda, ve y haz lo mismo. Anda, haz esto. El que quiera seguirme y empieza a poner
Y bien, bienaventurados aquellos, bueno, empieza a decir acerca de los que tienen que amar al prójimo como a sí mismos, a sus enemigos, a orar por ellos, etc. Empieza a poner muchos mandamientos y empieza a dar muchas enseñanzas éticas y renovadoras en contracultura, hermanos, en contracultura con lo que nosotros tenemos o con lo que se conocía en el mundo en ese momento y que ahora también está así. ¿Sí? Él, hermanos, también anticipó. También al anunciar, él anticipa, hermanos, también de alguna manera la formación de un nuevo pueblo. Él está diciendo, sí, van a venir, van a creer. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahí tenemos varios pasajes acerca. Hermanos, él confronta y vence a los poderes demoníacos. A los dos, el gadareno, y qué traes contra nosotros, y el endemoniado en la sinagoga, y otros más, la echa fuera 7 demonios de Magdalena. Él confronta lo que realmente es malo, lo que realmente es maligno, lo confronta y lo vence. ¿Sí? Lo vence, derrota a Satanás. Dice la Escritura que la victoria de Cristo sobre Satanás es en la cruz. Cuando él intenta morder el calcañar, lo pisotea en la cruz. Entonces, hermanos, él hizo el bien incluso a la gente que no era de su pueblo, a los no judíos. Ahí tiene la samaritana y tienen otros personajes más. El soldado romano que cura a su siervo y a su hija, y a otros muchas gentes más, a los leprosos. Bueno, tantas gentes que él sanó, tantas gentes que él limpió. Él hizo todo esto. Este es el anuncio del reino, hermanos. Entonces estamos viendo cómo el Señor anuncia su reino y lo hace de forma práctica, lo hace de forma que lo podamos ver, que nos quede claro. Y además forma una nueva comunidad que encarnó la presencia, ¿sí? Él formó, hermanos, una nueva comunidad. Esta nueva comunidad, hermanos, ¿sí? Está la presencia en donde él, de alguna manera, ahí se ve que está la presencia de Dios, los valores, los propósitos del reino. Y entonces él empieza a hablarle a esa nueva comunidad: pobres, marginados, mujeres, pecadores, extranjeros, judíos también, pero de cultura griega, ¿sí? Judíos de cultura griega, imagínense entonces la gente que estaba ahí. Ahí pueden ver algunos pasajes que hablan acerca de eso. Y les entrega ordenanzas, les entrega principios contraculturales, como hace rato les decía a todos ellos, de lo que tenían que hacer. Lo que la cultura decía, ellos no lo hacían. Hermanos, hay una sinfín de cosas que podemos hablar. Miren, hermanos, la cultura en aquel tiempo, por ejemplo, la cultura decía que la mujer la cosificaba y no valía nada, y por eso la mujer la trataban como, o sea, y acá no, que les dice, ¿quién les dijo que no? Al principio no era así. Al principio, varón y hembra los hizo, entonces los lleva hacia lo excelso que Dios hizo. Y los hace respetar la fidelidad y los hace respetar muchas otras cosas. Y bueno, hermanos, es un sinfín de cosas que el Señor puso ahí. Y ahí es lo que vemos aquí, es como Jesús entonces está formando no solamente una nueva comunidad, sino también Jesús forma discípulos. Y estos discípulos, lo que hace Jesús al ir conformando esto, fíjense bien, Jesús está de alguna manera en el reino de Dios, lo anuncia para que sepan de qué se trata el reino y que sí está aquí. Y luego, ya que los lleva al reino, entonces los lleva a formar, ¿sí? O a hacer esto que es formar discípulos. Lo hace de 3 maneras. Jesús primero los lleva a las personas a seguirlos como discípulos. Vengan, síganme. Es una invitación acogedora, desafiante, liberadora. Y ahí hay pasajes que ustedes pueden ir leyendo acerca de esto también. Primero los llama. Ahí tienen los llamados tan poderosos. Dejaron sus redes y se fueron a seguirlo. Dejó el banco de los tributos públicos y se fue a seguirlo. Dejó de ser hebreo de hebreos, fariseo de fariseos y etcétera, todo, y lo fue a seguir. Ese es el llamado que hace. Primero, los integra a sus discípulos en una comunidad, hermanos. Los hace parte de una comunidad. Entonces, de alguna manera, lo que Jesús hace es constituir una nueva familia. Constituye una nueva familia. Ahora son estos. Ellos se aman entre ellos. Y podemos ver pasajes como en Marcos y en otros evangelios, cómo el Señor va llamándolos y los va haciendo suyos. Y los empieza a comisionar, etc. Los envía a sus discípulos. Entonces, fíjese lo que hace. Los trae,
los ama, los conforma en una familia y luego los envía como discípulos a una misión para que colaboren en esto que es el reino, en esto que acabamos de ver acerca del reino de Dios y cómo es Él. Y vean ustedes que ellos hacen lo mismo, porque dice la Escritura que estos 70 se fueron y regresaron y dijeron: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre estamos atándolos, en tu nombre estamos sanando. O sea, eso es para que vean que el reino de Dios está. Ahora, si esto está aquí y esto se multiplica en la iglesia, entonces quiere decir que nosotros como iglesia también tenemos mucho que hacer acerca de esto de formar propósito de vida para otros. El Señor nos está llamando, el Señor nos está dando un propósito de vida. Y nosotros tenemos que darle propósito de vida a otras personas. Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿cómo le hacemos? Entonces, nosotros somos o deberíamos tener una comunión vitalizante, una comunión que vitalice a las personas, que en cada congregación demostremos que está el reino de Dios, que tenemos un interés genuino en acompañar a las personas para que ellas encuentren su propósito de vida. ¿Sí? Ese sentido y ese propósito que tienen, porque tienen un sentido de vida, porque tal vez eso es lo que les esté fallando a muchos, o más bien, eso es lo que le falla a muchos. Y es lo que vamos a hacer, ver nosotros, cómo lo podemos hacer. Ya vimos a Jesús cómo lo hizo, ya encontramos cómo Jesús hizo esto, ese trabajo, anunciando y formando discípulos, anunciando el reino con su encarnación, con sus enseñanzas, con su poder, haciendo milagros y anunciando el reino a través de lo que Él hace como una nueva comunidad. Esto es lo que hace. Ahora, Jesús forma discípulos, los conforma y ahora nosotros somos ese grupo que está conformado por Jesús. Él los ha traído, Él los ha llevado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ya el Señor nos trajo. Esos somos nosotros, esos discípulos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? Bueno, si eso es lo que hizo Jesús, entonces hay que repetirlo. Nosotros ahora hay que repetir ese trabajo. Y fíjense bien, he puesto a ver si se logra ver este cuadrito aquí, en referencia a esto. Una primera tarea y una segunda tarea son hacia adentro. Porque primero tenemos que predicar y enseñar, ¿sí?, acerca del sentido de la vida y cómo descubrir y realizar el propósito personal. Primero es hacia adentro, nosotros aquí, ¿sí?, como iglesia. Podemos hacer conferencias, podemos hacer talleres, foros, podemos dar lecturas. O sea, un ministerio de evangelización local puede incorporar más esta tarea como parte de su labor. Tenemos que hacer que la iglesia entonces se conforme, que la iglesia venga a hacer esto. Y tenemos que adaptar un programa de discipulado. Eso va hacia adentro, pero también puede ir hacia afuera, sobre todo hacia adentro. Un programa de discipulado, hermanos, en el cual la gente empiece a encontrar ese ámbito en el cual la persona se sienta vinculada con alguien, se sienta bien, se sienta parte de, ¿sí? Miren, nosotros tenemos que entender esto, ¿sí? La iglesia local, les voy a leer lo que la iglesia tiene que ser, la iglesia debe de ser. Miren, la iglesia local es un ámbito en el cual una persona es vinculada a la familia de Dios y acompañada en el proceso de maduración en la fe, que va desde el encuentro con Jesucristo, de quien recibe la salvación, el perdón de sus pecados y la sanidad de sus heridas, hacia la plenitud de la nueva vida que recibió por el Evangelio. Es potenciada para ejercer los dones del Espíritu en el servicio cristiano y enviada a cumplir la misión. Entonces vamos a identificar el proceso de este discipulado. Es primero llamados, después entender el Evangelio, cómo se nos da, cómo nos ha perdonado pecados, y entonces después ir a capacitarnos para poder ir y salir hacia las gentes. Entonces vean cómo la iglesia tiene que ir creciendo desde adentro y saliendo para los demás, para salir a los demás. Aquí es donde entonces entramos acerca de educarnos acerca de la misión de Dios para la iglesia. ¿Cómo es que trabajamos nosotros como iglesia? ¿Cómo es lo que hacemos nosotros? Entonces, pueden hacerlo con campañas, se puede hacer con campañas de difusión, se puede hacer con formación, educación. Todo esto es enseñar, todo esto es trabajar con los hermanos, ya sea con miembros, con simpatizantes, para que todos descubran su propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito de vida? Hay que enseñarles. Si se dan cuenta, no estamos viendo un propósito que tenga alguien y exponenciarlo ahorita, no, sino que estamos viendo lo que la tarea de como iglesia tenemos. Eso es lo que vamos a ver el sábado. No estoy enrollándome en el asunto de que
cómo podría ser uno, no, sino que es una enseñanza general, lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Si el Señor lo que ha hecho es llamar a unos hombres, hacerles que sus pecados sean perdonados, como en el caso de Mateo, hacerlos sentir parte de una familia, y luego de están allí, ya están como familia, Él está educándolos, está conformándolos, está discipulándolos, está haciéndolos formar parte de algo importante, les da un sentido de vida. Entonces la gente sale a predicar, sale a hacer lo mismo, y esto se repite y se repite y se repite y se repite. Así es nosotros. Entonces tenemos que establecer estrategias para enseñar a las personas a adquirir compromisos. O sea, miren, lo que no se mide no se controla. Si nosotros podemos establecer pasos claros en el crecimiento de las personas, sería muy bueno. Saber cómo empiezan y hacia dónde van. Eso sí, este proceso de discipulado. Alguna vez les comenté aquí, creo que ustedes, un hermano me decía que cómo puede ser posible que nosotros vamos a la escuela sabática y vamos a la escuela y nunca nos graduamos, porque pasa y pasa y pasa. Obviamente la escuela sabática no es para graduar alumnos, la escuela sabática es para aprender, y el proceso de aprendizaje es continuo y además es hasta el final. Siempre hay algo nuevo que aprender, incluso lo sabemos, las personas que son profesionales lo saben que hay un proceso de aprendizaje que no se detiene. Sí, ni los grandes hombres que saben mucho dejan de aprender, siempre están aprendiendo. Entonces a la iglesia igual tiene que aprender. Tenemos que establecer parámetros en los cuales podamos ver cómo la gente crece. Hermanos, es muy sencillo. Nosotros vemos gente que les hemos hablado del Evangelio, y luego cuando los vemos ya están sirviendo al Señor. Yo tengo la fortuna, la bendición que el Señor me ha provisto ver hermanos cuando los evangelizamos, los discipulamos, y hoy ya algunos han sido pastores de la iglesia. O con músicos también que hoy están sirviéndole al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que hacer ese proceso de tal manera que la iglesia crezca y vaya, y entonces salgan a predicar el Evangelio, salgan a hacer lo que tienen que hacer. Ahí hay que ayudarle entonces a la gente a que descubra sus dones, y que al descubrir su don puedan ponerse en un lugar en el ministerio y decir: aquí puedo servir, aquí es donde voy a hacerlo. Y entonces les sirvan a todos los creyentes, les sirvan a la gente, hay que poner a que los miembros prueben sus dones, prueben sus ministerios, que los ejerzan de tal manera que ellos digan: en me siento bien. Yo les platicaba la vez pasada acerca de los hermanos en la iglesia, que dijimos acerca del grupo de misión, hermanos, y un hermano dice: hermano, yo me siento bien aquí en el grupo de misión, creo que ahí voy a estar bien, siento necesidad de ir a predicar, de ayudar, de servir, etcétera. Lo que es el grupo de misión. Bueno, pues entonces, hermano, le gusta ser misionero. Pues, hermano, ese es tu don, y lo pusimos ahí y está funcionando, gracias a Dios. Otro hermano le gusta mucho la administración y todo, dice: yo puedo hacer esto. Entonces administra lo que son las clases, los niños, las clases de niños, adolescentes, de jóvenes, hace los roles de maestros, hace los roles de predicadores, ¿sí? Pues, hermano, yo me siento como pez en el agua cuando se trata de capacitar, de enseñar y de predicar. Y porque creo que mi don es el ser maestro. Entonces, yo puedo hacerlo. Bueno, pues ese es mi don, lo ejerzo. Y cuando lo encuentro, entonces, hermanos, hacemos una implosión, explotamos y vamos hacia afuera para seguir predicando el Evangelio. Esto es el deber de la iglesia. La iglesia entonces tiene que ayudar a los hermanos a que encuentren su papel, a que encuentren su plenitud, a que encuentren cómo pueden servir en la iglesia. Ese es el asunto de aquí. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero creo que nosotros podríamos empezar por entender claramente lo que nosotros tenemos que hacer como el propósito de vida de nosotros. Por lo tanto, hermanos, queda pues entonces de esta manera la conclusión. La iglesia juega un papel determinante en ayudar a las personas a descubrir su propósito de vida. Estamos llamados a proclamar el reino de Dios, de formar discípulos, y brindar oportunidades para el servicio. De esta manera, la iglesia facilita que los creyentes encuentren sentido y satisfacción en sus vidas al contribuir al plan de Dios para la redención del mundo. Nuestras congregaciones pueden convertirse en centros de transformación donde las personas descubren su propósito único y viven vidas llenas de sentido y significado. No quiere decir entonces que yo sirvo para ver si puedo encontrar un propósito. No, porque he encontrado el propósito en mi vida, sirvo. Esa es la diferencia. Y mucha gente pues no ha entendido eso.
Y por eso está allí sirviendo y nomás no se siente satisfecha. No, los satisfechos son los que van a servir. No se trata de encontrar algo que hacer, se trata de hacer lo que debemos hacer. Por lo tanto, hermanos, pues vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.